Una madre al borde del desalojo, un hombre poderoso con un pasado oscuro y un secreto que lo cambiará todo. ¿Podrá Clara proteger a sus hijas? ¿Eduardo realmente ha cambiado o es demasiado tarde? Descubre una historia de segundas oportunidades que te hará reflexionar hasta el final. El despertador sonó rompiendo el silencio del pequeño cuarto oscuro. Clara Vasconcelos abrió los ojos con dificultad y suspiró pesadamente. Otro día comenzaba, y con él, la lucha constante por mantener a sus hijas seguras y alimentadas. Se levantó con cuidado, asegurándose de no despertar a Ana y Alice, que dormían abrazadas bajo una manta delgada. El frío de la mañana se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada, haciéndola estremecer. Caminó descalza hasta la cocina y abrió la despensa, confirmando lo que ya temía. Solo quedaba un pedazo de pan, un puñado de arroz y media lata de frijoles. Suspiró, sintiendo el peso de la desesperación apretarle el pecho. Desde que perdió su empleo como recepcionista, las cuentas se habían acumulado y el alquiler estaba atrasado por meses. No era la primera vez que enfrentaba dificultades, pero nunca había estado tan cerca de perderlo todo. Encendió la hornilla y calentó un poco de café mientras escuchaba el canto de los pájaros afuera. Era el único sonido agradable en medio del caos que se había convertido su vida. «Mamá». La voz somnolienta de Alice la hizo girar. La pequeña, con el cabello revuelto y abrazando su oso de peluche desgastado por el tiempo, la miraba con sus grandes ojos oscuros. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Ana apareció detrás de su hermana, todavía medio dormida, pero con una sonrisa en el rostro. «Mamá, ¿hoy podemos ir al parque?» Clara sintió un nudo en la garganta. A sus hijas les encantaba aquel parque, pero no tenían dinero ni siquiera para el autobús. Caminar hasta allí tomaría casi una hora y al final estarían demasiado cansadas. «Si terminamos todo temprano, veremos qué hacemos. ¿De acuerdo?» Intentó que su voz sonara tranquila, sin dejar que la tristeza se filtrara en sus palabras. Las niñas aplaudieron emocionadas. Para ellas, pasar el día con su madre era más que suficiente. Pero la alegría se desvaneció en un instante cuando se escucharon fuertes golpes en la puerta. El corazón de Clara se aceleró. Sabía lo que era. Con las manos temblorosas, caminó hasta la puerta y la abrió. Un hombre de traje oscuro se encontraba del otro lado, sosteniendo un sobre grande en sus manos. «¿Clara Vasconcelos?» «Sí. Aquí tiene su notificación de desalojo. Tiene hasta fin de mes para desocupar la vivienda». La voz del hombre sonó distante, como un eco lejano. El papel en sus manos pesaba como una losa. Sus piernas flaquearon. No tenía a dónde ir. Del otro lado de la ciudad, en la cima de un imponente rascacielos de vidrio, Eduardo Monteiro bebía su café mientras revisaba informes financieros en su oficina de lujo. Cada objeto en la habitación estaba meticulosamente organizado, reflejando la disciplina de un hombre acostumbrado a tener el control absoluto. A sus 65 años, Eduardo era uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario. Sus decisiones eran frías, calculadas, y su nombre inspiraba respeto y miedo a partes iguales. «Aquí están los informes de los desalojos de este mes, señor Monteiro». Su asistente dejó una carpeta sobre la mesa. Eduardo apenas apartó la vista de la pantalla de su computadora. Para él, los desalojos no eran más que un trámite administrativo. Si alguien no pagaba, debía irse. Simple. ¿Algún caso que requiera atención especial? Nada fuera de lo común. Solo familias que han acumulado meses de deuda. Que se ejecuten todos los desalojos. No podemos permitirnos excepciones. El asistente asintió y salió de la oficina. Para Eduardo, el desalojo de Clara Vasconcelos era solo un número más en su planilla. No tenía idea de que en esa casa que estaba a punto de vaciar había un pedazo de su propio pasado. Antes de continuar con esta increíble historia,
Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestra comunidad y saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mientras tanto, Clara seguía con el sobre en las manos. La puerta se cerró tras el hombre de traje, pero el mundo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. Sus hijas jugaban en el suelo, ajenas al peso que acababa de caer sobre su madre. Tomó aire y abrió la notificación. Las palabras eran secas, sin ningún rastro de compasión. Plazo final, 30 días. Motivo, inadimplencia prolongada. Orden irrevocable, irrevocable. Clara sintió el estómago revolverse. Había intentado negociar con el dueño antes, pero él no quiso escuchar razones. Ahora solo le quedaba encontrar un lugar a donde ir. Pero, ¿a dónde? No tenía familia en la ciudad. No tenía amigos que pudieran recibirla. No tenía opciones. El refugio municipal era la única alternativa, pero la idea de criar a sus hijas en un albergue lleno de extraños la hacía estremecer. ¡Mamá! La vocecita de Alice la sacó de sus pensamientos. ¿Qué pasa, cariño? Clara forzó una sonrisa. Nada, solo estoy cansada. Pero sus hijas la conocían bien. Ana se acercó y le tomó la mano. ¿Hicimos algo malo? El corazón de Clara se rompió. Se arrodilló y abrazó a sus dos hijas con fuerza. No, mis amores, ustedes son perfectas. Se quedaron así, en silencio, hasta que Clara se obligó a levantarse. No tenía tiempo para llorar. Necesitaba actuar. Tomó su celular y comenzó a buscar empleos. Limpieza, mesera, vendedora en una tienda. Intentaría lo que fuera, pero antes de buscar trabajo, debía enfrentar a algo aún peor. Hablar con el dueño de la casa. Del otro lado de la ciudad, en su oficina impecable, Eduardo Monteiro revisaba los últimos movimientos de su empresa cuando su asistente entró apresurada. Señor Monteiro, su voz sonaba tensa. Sí, el informe de los desalojos fue actualizado. ¿Algún problema? La asistente titubeó antes de responder. Hay un caso que tal vez quiera ver. Eduardo arqueó una ceja. Si alguien no pagó, no hay nada que discutir. Sí, señor, pero se trata de una mujer llamada Clara Vasconcelos. El nombre hizo que Eduardo se detuviera. Algo en él le resultaba familiar. ¿Y eso qué importa?, preguntó con frialdad. La asistente tragó saliva antes de continuar. Tiene dos hijas pequeñas. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Tomó el informe y leyó las anotaciones. Su corazón dio un vuelco al ver otro nombre en el documento. Tiago Vasconcelos, su hijo. La sangre se le heló. Apretó el papel con los dedos, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Ella estaba casada con Tiago? Sí, señor. Parece que él falleció hace 2 años. Eduardo se recostó en su silla, aturdido. No sabía que Tiago se había casado. No sabía que tenía nietas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no tenía idea de que su propia familia estaba viviendo en la miseria mientras él firmaba órdenes de desalojo sin pestañear? Se levantó de golpe, haciendo que la silla crujiera. Quiero su dirección, ahora. La asistente, sorprendida por la urgencia en su voz, salió apresurada a buscar la información. Eduardo quedó solo en su oficina, mirando fijamente el papel en sus manos. Por años había estado orgulloso de no involucrarse emocionalmente en sus negocios. Pero esta vez todo era diferente. Sin saber exactamente qué iba a hacer, tomó las llaves de su auto y salió de la oficina. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que había sucedido. El auto de Eduardo Monteiro avanzaba por la avenida principal de la ciudad, pero su mente estaba en otro lugar. Sus manos apretaban el volante con fuerza mientras los pensamientos lo consumían. Tenía nietas, 2 niñas pequeñas, y no tenía idea hasta hoy. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para respirar hondo y procesar lo que acababa de descubrir. La última vez que vio a Tiago fue durante una discusión amarga.
Su hijo, con los ojos llenos de rabia, le dijo que no quería nada de él, que haría su vida sin depender de su dinero. Eduardo, terco y orgulloso, simplemente asintió y se dio la vuelta. Desde entonces no hubo más contacto, y ahora Tiago estaba muerto, y sus hijas estaban a punto de ser desalojadas. Cuando finalmente llegó al barrio, un escalofrío le recorrió el cuerpo. El contraste con su mundo era brutal. Las calles estaban desgastadas y llenas de baches. Las casas eran pequeñas y descuidadas, algunas con paredes que mostraban grietas profundas. Eduardo nunca imaginó que alguien de su familia viviera en un lugar así. Estacionó frente a la dirección que tenía en la nota. Bajó del auto y observó la vivienda. Era una casa modesta, con la pintura descascarada y un portón oxidado. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió de golpe. Clara apareció en el umbral, con el sobre del desalojo en la mano y una expresión agotada en el rostro. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Clara se agrandaron de sorpresa, pero casi de inmediato se endurecieron. ¿Tú? Su voz salió fría, cortante. Eduardo notó el resentimiento en su tono. Yo supe del desalojo. Clara soltó una risa amarga. ¡Qué irónico! Justo el hombre que lo causó viene a verme. Eduardo abrió la boca para responder, pero ella no le dio oportunidad. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera sabías a quién estabas desalojando. Silencio. Eduardo apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a ser confrontado, mucho menos a sentirse culpable. Clara respiró hondo, tratando de mantener la compostura. ¿Qué quieres, señor Monteiro? Señor Monteiro. Frío, distante, como si él no tuviera ninguna relación con ella. Quiero hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Su respuesta fue inmediata, sin titubeos. No sabía que Tiago tenía hijas. La expresión de Clara se tensó. ¿Y eso justifica algo? Un largo silencio. Antes de que Eduardo pudiera responder, se escucharon pasos dentro de la casa. «Mamá». Dos voces idénticas resonaron desde el interior. Y entonces Ana y Alice aparecieron en la puerta. Eduardo sintió un golpe en el pecho al verlas. Eran pequeñas, frágiles, pero había algo en ellas. Los ojos de Tiago. Ana se aferró al vestido de su madre y susurró: «Mamá, ¿quién es él?». Clara no respondió de inmediato. Alice, más atrevida, inclinó la cabeza y lo miró con curiosidad. ¿Es el abuelo? El mundo pareció detenerse. Eduardo parpadeó, atónito. Su corazón dio un salto inesperado. Clara se quedó sin palabras. No sabía qué responder, pero fue Alice quien dio un paso adelante y sonrió tímidamente. «Hola, abuelo». Eduardo Monteiro, un hombre acostumbrado a tomar decisiones millonarias sin pestañear, sintió por primera vez en años que no sabía qué decir. Eduardo se quedó inmóvil. La palabra abuelo seguía resonando en su cabeza como un eco distante. Un golpe inesperado contra la barrera de hielo que había construido a lo largo de los años. Ana y Alice lo observaban con inocente curiosidad. Para ellas, él no era un empresario poderoso ni un hombre despiadado en los negocios. Era solo un abuelo. Clara no dijo nada. La tensión entre ella y Eduardo era palpable. Ana tiró del vestido de su madre sin entender la hostilidad en el aire. «¿Por qué mamá está enojada?», preguntó en un susurro. Clara respiró hondo y desvió la mirada. No quería que sus hijas presenciaran aquella conversación. No ahora. Se agachó hasta quedar a la altura de las niñas y les acarició el cabello con suavidad. «Mis amores, entren a casa. Ahora». Ana y Alice dudaron. Alice miró a Eduardo una vez más, antes de tomar la mano de su hermana y obedecer. Cuando la puerta se cerró, Clara cruzó los brazos y enfrentó a Eduardo. «No sé qué estás intentando hacer, pero ya perdiste tu oportunidad hace mucho tiempo». Eduardo cerró los ojos un instante y exhaló. «No sabía que Tiago tenía hijas, porque nunca te importó averiguarlo». El tono de Clara era filoso, afilado como una cuchilla.
Eduardo soportó el golpe en silencio. ¿Podemos hablar dentro? No. La respuesta de Clara fue firme, inquebrantable. Eduardo asintió lentamente. Sé que no tienes razones para confiar en mí. Clara dejó escapar una risa amarga. ¿Confianza? ¿De verdad crees que puedes aparecer de la nada y esperar que confiemos en ti? Un silencio pesado. Eduardo no era un hombre que pidiera favores ni suplicara por comprensión, pero en ese momento algo en su interior se quebró. Quiero ayudar. ¿Por qué ahora? Eduardo no tuvo una respuesta inmediata. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría el pasado. Pero cuando miró la puerta cerrada y recordó los ojos de las niñas, los ojos de su hijo, supo que no podía dar la espalda otra vez. Porque esta vez no pienso cometer el mismo error. Clara lo observó con cautela. No podía permitirse creer en él. No aún. Pero tampoco podía darse el lujo de rechazar ayuda. Con el peso del desalojo sobre su espalda, sabía que en pocos días estaría en la calle. Apretó los labios y finalmente dijo: «Mañana en la mañana te espero en la cafetería de la esquina. Si quieres hablar, hablaremos allí». Eduardo asintió, reconociendo el esfuerzo que Clara estaba haciendo para no cerrarle la puerta en la cara. No era una reconciliación, pero era un comienzo. Sin más palabras, Eduardo Monteiro regresó a su auto y se marchó. La mañana siguiente, Clara llegó temprano a la cafetería de la esquina. Era un lugar pequeño, con mesas de madera desgastadas y un aroma a café recién hecho que llenaba el aire. Pidió una taza de café negro y se sentó junto a la ventana, observando la calle con impaciencia. Por más que intentara convencerse de que no esperaba nada de Eduardo Monteiro, una parte de ella aún quería respuestas. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Eduardo entró con su andar seguro, pero algo en su postura era diferente. Ya no era el empresario altivo que firmaba órdenes de desalojo sin pestañear. Parecía tenso, incómodo. Cuando la vio, se acercó lentamente y tomó asiento frente a ella. «Puntual», comentó Clara sin mostrar emoción. «Siempre lo soy». Un silencio incómodo. El sonido de la cafetera y las conversaciones ajenas llenaban el vacío entre ellos. Eduardo inhaló profundamente antes de hablar. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó». Clara entrecerró los ojos. «¿Y qué pasó exactamente? ¿Quieres recordarlo? Porque parece que nunca te importó». Eduardo no respondió de inmediato. Era difícil para él admitir sus errores, pero esta vez sabía que no tenía otra opción. Tiago me odiaba. Clara sintió un escalofrío. El tono de Eduardo no era el de un hombre justificando sus actos, era el tono de alguien que reconocía su fracaso. «Se fue porque no quería ser como yo», continuó. «No, Eduardo». Clara lo interrumpió con los ojos ardiendo de rabia contenida. «Se fue porque tú nunca lo aceptaste». Eduardo se quedó en silencio. Lo sabía. Siempre fue un muchacho orgulloso, dijo finalmente. Clara soltó una risa sarcástica. ¿Orgulloso? ¿O simplemente quería que su padre lo viera como algo más que un error? El golpe fue directo. Eduardo sintió el peso de esas palabras como una roca sobre el pecho. Clara continuó, con la voz temblorosa de rabia. «Tu hijo murió sin que tú supieras nada de su vida, y ahora vienes aquí queriendo arreglarlo todo. Pero dime, Eduardo, ¿puedes traerlo de vuelta?» Eduardo apretó los puños sobre la mesa. «No, exacto». Otro silencio. Clara respiró hondo, intentando calmarse. No quería llorar, no frente a él. «Lo único que me importa ahora son mis hijas», dijo finalmente, con la voz más serena. Eduardo asintió lentamente. «Y a mí también». Clara frunció el ceño. «¿Desde cuándo?» «Desde que supe que existían». La respuesta fue directa, sin adornos. Clara lo miró con desconfianza. «¿Y qué quieres hacer ahora? ¿Comprar nuestro perdón? ¿Pagar el alquiler de otra casa y desaparecer con la conciencia tranquila?» Eduardo negó con la cabeza. «No quiero que dependan de mí». Clara no esperaba esa respuesta. «Entonces, ¿qué quieres?
Que no tengan que volver a pasar por esto. Un silencio. Clara miró su café, removiéndolo lentamente con la cucharilla. ¿Qué estás proponiendo? Eduardo la miró a los ojos. Te voy a dar un empleo. En mi empresa. Clara parpadeó confundida. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que puedas mantener a tus hijas con un sueldo digno, sin depender de favores ni caridades. Clara se quedó callada por varios segundos. ¿Era una trampa? ¿Era otra forma de controlar su vida? ¿O acaso realmente estaba tratando de hacer algo bueno? Apretó los labios y lo miró con dureza. ¿Cuáles son las condiciones? Eduardo sostuvo su mirada. Ninguna. Clara frunció el ceño. No lo creo. No hay condiciones. Es un empleo. ¿Lo tomas o lo dejas? Clara se mordió el labio. Sabía que necesitaba el dinero. Sabía que tenía que pensar en Ana y Alice. ¿Y si no acepto? Eduardo apoyó los codos en la mesa y se inclinó levemente hacia adelante. Entonces encontraré otra forma de ayudar, pero no me voy a apartar. Clara sintió un escalofrío. Él hablaba en serio. Bebió un sorbo de café, procesando la propuesta. No confiaba en él, pero necesitaba ese empleo. Cerró los ojos un instante y exhaló. «Está bien», Eduardo esbozó una leve sonrisa. «Bien». Clara dejó la taza sobre la mesa y se cruzó de brazos. «Pero quiero una cosa clara». Eduardo levantó una ceja. «¿Qué cosa?» Clara lo miró con firmeza. «No esperes que te perdone». Eduardo sostuvo su mirada por un instante. «No lo espero». El día de su primer trabajo en la empresa de Eduardo, Clara se despertó antes de que saliera el sol. Miró a sus hijas dormidas, abrazadas una a la otra, y sintió el peso de la responsabilidad apretarle el pecho. Aceptar el empleo fue una decisión difícil, pero sabía que no podía darse el lujo de rechazarlo. Preparó el desayuno con calma, tratando de que Ana y Alice no sintieran su nerviosismo. «Mamá, ¿vas a trabajar hoy?», preguntó Alice, frotándose los ojos. «Sí, mi amor». Ana la miró con preocupación. «¿Quién nos va a cuidar?». Clara acarició sus cabecitas con ternura. «La señora Marta, la vecina, estará con ustedes. No se preocupen, voy a volver temprano». Ana frunció los labios pensativa. «¿Te gusta ese trabajo?». Clara se quedó en silencio. No sabía qué responder. «Voy a intentarlo», dijo finalmente, con una sonrisa suave. Despidió a sus hijas con un beso en la frente y salió de la casa. El aire frío de la mañana la envolvió, pero no podía detenerse. Era su oportunidad para cambiar su destino. El edificio de la empresa de Eduardo era imponente, con enormes ventanales de vidrio y un vestíbulo tan elegante que Clara sintió que no encajaba allí. Al llegar a la recepción, una mujer con una expresión profesional la observó de arriba a abajo. «Clara Vasconcelos», dijo con tono neutral. «Sí, sígame». Fue guiada por un pasillo impecable, con pisos de mármol y luces brillantes que parecían demasiado perfectas. Finalmente, la llevaron a una oficina más modesta, donde un hombre alto con gafas y una postura tranquila la recibió con un apretón de manos. «Soy Daniel, tu supervisor. Bienvenida». Clara asintió con cautela. «Gracias». Daniel le entregó una pila de papeles. «Comenzaremos con algo sencillo. Necesito que organices estos documentos en el sistema». Clara miró los papeles y luego la pantalla de la computadora. No había trabajado en una oficina antes. Era un desafío, pero no podía fallar. Respiró hondo y se puso a trabajar. Las horas pasaron volando. El sistema era más complicado de lo que imaginaba, y aunque Daniel fue paciente con ella, Clara sentía que cada error era una amenaza para su empleo. Al final del día, Daniel se acercó a su escritorio. «Nada mal para tu primer día». Clara suspiró aliviada. «Gracias». Cuando salió del edificio, encontró a Eduardo esperándola junto a su auto. Clara se cruzó de brazos, desconfiada. «¿Otra vez con la carona?». Eduardo la miró con calma. «No discutas. Sube». Ella rodó los ojos, pero lo hizo. Durante el trayecto, nadie habló, pero en cierto momento, Eduardo preguntó:
¿Cómo fue el día? Clara desvió la mirada a la ventana. Complicado, pero lo lograré. Eduardo asintió satisfecho. Bien. Cuando el auto se detuvo frente a su casa, Clara abrió la puerta para bajar, pero antes de hacerlo, Eduardo habló nuevamente. Mañana será más fácil. Clara lo miró por un instante. No era una promesa, pero tampoco era una mentira. Asintió en silencio y cerró la puerta detrás de ella. Los días pasaron. Poco a poco, Clara comenzó a adaptarse a su nuevo trabajo. El primer día había sido un caos, pero con el tiempo aprendió a manejar el sistema, a organizar los documentos y a cumplir con sus tareas sin errores. Daniel, su supervisor, notó su esfuerzo. «Eres rápida aprendiendo». Clara sonrió levemente. «No tengo otra opción». Cada día en la oficina era una prueba, pero cada día que pasaba se sentía un poco más segura. Mientras tanto, en casa, Ana y Alice se estaban adaptando a la nueva rutina. Ya no le preguntaban todos los días si ella volvería, porque sabían que lo haría. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que estaba construyendo algo, pero aún quedaba una gran pregunta sin resolver. Una noche, cuando salió de la oficina, Eduardo la estaba esperando de nuevo en su auto. Clara rodó los ojos y cruzó los brazos. «¿No te cansas de hacer esto?» Eduardo se encogió de hombros. «Es lo más lógico». Clara suspiró y entró en el auto. Pero esta vez, durante el trayecto, Eduardo no se quedó callado. «¿Ya has pensado en dónde vas a vivir cuando termine el plazo del desalojo?» Clara tensó la mandíbula. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que no podía seguir en esa casa por mucho más tiempo, pero no tenía suficiente dinero para mudarse. «Estoy ahorrando», respondió en voz baja. Eduardo la observó de reojo. «Tengo un apartamento vacío en un barrio mejor». Clara lo miró de inmediato. «Si piensas que voy a aceptar una casa gratis, olvídalo». Eduardo frunció el ceño. «No dije gratis. Pagarás un alquiler justo, algo que puedas costear sin preocuparte». Clara mordió el labio, pensativa. Sabía que necesitaba salir de donde estaba, por sus hijas. Sabía que Eduardo no estaba imponiéndole un favor, sino ofreciéndole una solución. Después de un largo silencio, finalmente asintió. «Está bien, pero quiero un contrato formal». Eduardo sonrió ligeramente. «Por supuesto». Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tal vez las cosas podrían mejorar. El día de la mudanza llegó. El apartamento no era grande, pero era seguro, limpio, y tenía espacio suficiente para que Ana y Alice tuvieran su propio cuarto. Cuando las niñas entraron por primera vez, sus ojos se iluminaron. «¡Tenemos una habitación para nosotras!», gritó Ana saltando en la cama. Alice corrió a la ventana y miró hacia afuera. «Mamá, desde aquí se ve la ciudad». Clara sonrió. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a sus hijas tan felices. Y aunque le costara admitirlo, Eduardo Monteiro había tenido razón. Este era el primer paso hacia una nueva vida. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron extraños para Clara. Por un lado, estaba aliviada de haber salido de aquella casa en la que vivió tantos momentos de angustia. Pero por otro, no podía evitar sentirse incómoda al aceptar ayuda de Eduardo. No confiaba en él. No lo perdonaba. Pero cada noche, cuando veía a sus hijas dormir tranquilas en su nueva cama, supo que había tomado la decisión correcta. En el trabajo, Clara comenzaba a destacar. Daniel, su supervisor, estaba impresionado con su rapidez y precisión. «Vas mejor de lo que esperaba», comentó una tarde mientras revisaba un informe. «Supongo que me estoy acostumbrando», respondió Clara con una leve sonrisa. Ya no se sentía una extraña en la empresa. Ahora sabía lo que estaba haciendo y, por primera vez, se veía a sí misma como parte de algo más grande. Pero Eduardo seguía siendo un misterio. Él no intentaba forzar una relación con ella ni con las niñas, pero siempre estaba presente. Algunas veces aparecía con alguna excusa. «Pasé para ver cómo se están adaptando al apartamento».
Otras veces hacía preguntas casuales sobre las niñas. ¿Cómo van en la escuela? Y en más de una ocasión simplemente dejaba cosas sin importancia en la casa. Un par de juguetes, una bicicleta, una lámpara para la habitación de Alice y Anna. Clara sabía lo que estaba haciendo. Estaba buscando un lugar en sus vidas, pero ella no estaba lista para dárselo. No todavía. Una tarde, cuando salió del trabajo, Eduardo la estaba esperando. Clara frunció el ceño. Pensé que ya habíamos superado esta rutina. Eduardo ignoró el comentario. ¿Tienes planes para el sábado? Clara parpadeó, sorprendida. Él nunca antes le había hecho una invitación directa. ¿Por qué? Eduardo se cruzó de brazos. Quiero llevar a las niñas a almorzar. Clara se quedó en silencio. ¿Y por qué crees que aceptaré? Eduardo la miró con seriedad. Porque ellas quieren verme. Ese fue el golpe final. Clara suspiró, sabiendo que no podía decir que no. Anna y Alice lo adoraban. Ellas no veían al hombre frío y distante que ella recordaba. Solo veían a su abuelo. Finalmente asintió con la cabeza. Está bien. Eduardo sonrió de lado. Las buscaré al mediodía. Cuando Clara entró a su casa, las niñas la esperaban ansiosas. «¡Mamá! ¡Vamos a ver al abuelo!», exclamó Anna con una gran sonrisa. Clara forzó una sonrisa. Ellas estaban felices, y eso era lo único que importaba. El sábado al mediodía, Eduardo Monteiro llegó puntual. Anna y Alice salieron corriendo al verlo estacionar frente al edificio. «¡Bobó!», gritó Alice emocionada, lanzándose a sus brazos. Anna, más tímida, se quedó a un lado, pero con una sonrisa en el rostro. Eduardo se inclinó y las abrazó con torpeza. No estaba acostumbrado a ese tipo de afecto, pero no podía evitar sentir algo cálido en su pecho. Clara observaba la escena desde la puerta, con los brazos cruzados. Sabía que, por más que intentara evitarlo, Eduardo estaba ganándose a las niñas. Pero ella no bajaría la guardia tan fácilmente. «¿Listas para almorzar?», preguntó Eduardo. «Sí, queremos hamburguesas», gritó Anna con entusiasmo. Eduardo arqueó una ceja y miró a Clara. «¿Hamburguesas?». Clara se encogió de hombros. «Son niñas, no esperes que pidan un plato gourmet». Eduardo soltó una leve risa y asintió. «Bien, entonces vamos». El restaurante que Eduardo eligió era elegante, pero no exagerado. Quería que las niñas se sintieran cómodas. Anna y Alice miraban fascinadas el menú, señalando las opciones con emoción. «Quiero papas fritas con mucha salsa», dijo Alice. «Y yo jugo de fresa», añadió Anna. Eduardo las escuchaba con paciencia, algo poco común en él. Clara observaba todo con desconfianza. Él estaba haciendo un esfuerzo, pero ¿era sincero? Cuando la comida llegó, las niñas comieron con entusiasmo y Eduardo las miraba con algo parecido a la nostalgia. Por primera vez en mucho tiempo, parecía un hombre normal, sin contratos, sin dinero de por medio, sin órdenes frías de desalojo. Solo un abuelo almorzando con sus nietas. Y eso fue lo que incomodó a Clara. No podía permitirse bajar la guardia. Cuando las niñas terminaron y se fueron a jugar en un área infantil del restaurante, Clara y Eduardo quedaron solos. El silencio se hizo pesado. Clara cruzó los brazos. «Dime la verdad. ¿Por qué estás haciendo esto?». Eduardo bajó la mirada. «Porque quiero estar aquí. ¿Por ellas o por tu conciencia?». La pregunta lo golpeó fuerte, pero Eduardo no se inmutó. «Por ambas». Clara frunció el ceño. «Al menos eres honesto». Eduardo inhaló profundo y la miró directamente a los ojos. «Sé que no puedes perdonarme y sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí y no pienso irme». Clara sintió un escalofrío. No sabía qué hacer con esas palabras. Anna y Alice regresaron a la mesa en ese momento, rompiendo la tensión. «Mamá, el abuelo nos prometió que vamos a andar en bicicleta». Clara miró a Eduardo con incredulidad. «¿Ahora también das regalos?». Eduardo se encogió de hombros. «Es solo una bicicleta». Clara suspiró. Sabía que estaba perdiendo la batalla, pero no contra Eduardo,
sino contra la idea de que tal vez él realmente estaba cambiando. Las bicicletas llegaron al día siguiente, 2 modelos pequeños, uno rojo y otro azul, con rueditas de apoyo para que Ana y Alice aprendieran a montar. Cuando Clara vio los paquetes en la entrada de su casa, cruzó los brazos y miró a Eduardo con una mezcla de resignación e irritación. Dije que no quería favores. Eduardo, con una expresión neutral, se encogió de hombros. No son favores, son para mis nietas. Ana y Alice chillaban de emoción, saltando alrededor de las bicicletas sin prestar atención a la conversación de los adultos. «Bobó, enséñanos a montar», pidió Alice, tirando de la mano de Eduardo. «Sí, sí, vamos al parque», añadió Ana. Clara frunció los labios. No quería esto, no quería que él tomara un lugar tan importante en la vida de sus hijas. Pero cuando vio la emoción en los rostros de las niñas, no pudo negarse. «Está bien, vamos al parque». Eduardo nunca había hecho algo así. En su vida siempre estuvo rodeado de asistentes, empleados, reuniones de alto nivel. Pero allí estaba ahora, agachado en un parque, sosteniendo el manubrio de la bicicleta de Alice, mientras ella pedaleaba con miedo. «No sueltes, Bobó, no lo haré». Clara observaba la escena desde una banca. Era la primera vez que lo veía humano, y eso le resultaba aterrador. Porque si Eduardo realmente estaba cambiando, ¿qué significaba eso para ella? «Estoy montando», gritó Alice, llena de emoción cuando Eduardo la soltó por un segundo. Pero perdió el equilibrio y cayó. «¡Oh!». Clara se levantó de inmediato. Pero Eduardo ya estaba allí, ayudándola a levantarse. «Estás bien, pequeña. Inténtalo de nuevo». Alice se frotó la rodilla y lo miró. «¿De verdad puedo intentarlo otra vez?». Eduardo le sonrió con paciencia. «Por supuesto. Nadie aprende sin caer unas cuantas veces». Clara sintió un nudo en la garganta, porque por un momento Eduardo Monteiro no era el hombre frío que ella conocía. Era solo un abuelo, enseñando a su nieta a montar bicicleta. Y tal vez, solo tal vez, podía empezar a confiar un poco en él. Los días siguientes pasaron rápido. Ana y Alice practicaban todos los días con sus bicicletas, cada vez con más confianza. Eduardo se presentó en varias ocasiones, sin invitación, pero sin ser rechazado. Clara notó algo extraño en sí misma. Ya no lo veía como un intruso. Al principio, cada vez que él llegaba, su cuerpo se tensaba, lista para pelear. Pero ahora su presencia no la molestaba tanto, y eso le asustaba. Una tarde, después del trabajo, Clara se encontró con Eduardo esperando en el estacionamiento como siempre, pero esta vez no puso resistencia. Se subió al auto sin quejarse y durante gran parte del trayecto nadie habló, hasta que Eduardo rompió el silencio. «Alice y Ana son valientes». Clara frunció el ceño, sin entender. «¿Por qué dices eso?». Eduardo mantuvo los ojos en la carretera. Cuando caen, se levantan, sin miedo. Clara exhaló con una leve sonrisa. «Supongo que lo aprendieron de mí». Eduardo asintió lentamente. «Sí, lo hicieron». Clara sintió un nudo en la garganta, porque por primera vez había un reconocimiento en sus palabras, un reconocimiento a todo lo que ella había hecho sola, y de alguna forma eso la conmovió. Esa noche, después de acostar a sus hijas, Clara se quedó en la sala, mirando por la ventana. Algo en su interior estaba cambiando. No podía negarlo más, pero aún no sabía qué hacer con ello, porque si bajaba la guardia, Eduardo la decepcionaría otra vez, y si no lo hacía, ¿qué pasaría entonces? Los días continuaron pasando, y Clara no podía ignorar lo evidente. Eduardo Monteiro se estaba convirtiendo en parte de sus vidas. Ya no era solo el hombre que había intentado desalojarla. Ya no era solo el empresario frío y calculador que lo veía todo como números en una hoja de cálculo. Ahora era el abuelo de Ana y Alice, y las niñas lo adoraban. Pero Clara seguía luchando contra sus propios pensamientos.
Cada vez que veía a Eduardo ayudándolas con la tarea, llevándoles un pequeño obsequio o simplemente pasando tiempo con ellas, su corazón se dividía. ¿Esto es real? ¿O es solo culpa disfrazada de buenas intenciones? No podía darse el lujo de equivocarse, pero tampoco podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Una tarde, cuando Clara llegó del trabajo, las niñas estaban sentadas en la sala, dibujando. Se acercó y miró sus creaciones. Habían hecho un dibujo de los cuatro juntos. Ana, Alice, ella y Eduardo. ¿Esto es nosotros?, preguntó Clara con voz tranquila. Alice asintió, emocionada. Sí, es nuestra familia. Clara sintió un golpe en el pecho. Las niñas ya lo habían aceptado. Ahora, la única que seguía resistiéndose era ella. Esa noche, mientras preparaba la cena, su celular vibró. Era un mensaje de Eduardo. Mañana es domingo. ¿Qué tal un almuerzo en mi casa? Clara se quedó mirando la pantalla. Un almuerzo en su casa. No en un restaurante, no en un parque, no en un lugar neutral. En su casa. Era un paso demasiado grande, pero las niñas lo querrían. Cerró los ojos y suspiró. Después de varios segundos, tecleó la respuesta. Está bien. Cuando presionó enviar, supo que algo estaba cambiando. Y ya no podía detenerlo. El domingo llegó más rápido de lo que Clara hubiera querido. Las niñas despertaron emocionadas por el almuerzo en la casa de su abuelo. «Mamá, ¿qué nos vamos a poner?», preguntó Ana mientras revolvía su pequeño armario. «Quiero usar mi vestido amarillo», dijo Alice con decisión. Clara las observó en silencio por un momento. Para ellas, aquello no era un evento complicado. Era solo un día con su abuelo. Pero para ella, era mucho más que eso. Era admitir que Eduardo se estaba volviendo una parte real de sus vidas. Suspiró y se preparó. No quería ir, pero no quería decepcionar a sus hijas. Eduardo vivía en un barrio exclusivo, en una casa grande, de diseño moderno y rodeada por jardines bien cuidados. Cuando Clara bajó del auto con las niñas, se sintió fuera de lugar. Ese no era su mundo. Pero Ana y Alice solo tenían ojos para la enorme fuente en el patio. «Mira, mamá, es como en las películas». Eduardo salió a recibirlas con una expresión tranquila. «Bienvenidas». Ana y Alice corrieron a abrazarlo. Clara, en cambio, se quedó de pie en la entrada sin moverse. Eduardo notó su rigidez. «Solo es una comida, Clara». Ella lo miró con seriedad. «No es solo una comida». Ambos sabían que no lo era. Aún así, entró. Un paso que nunca pensó que daría. El interior de la casa era impecable, con muebles elegantes y una atmósfera ordenada y silenciosa. No había fotos familiares, no había rastros de una vida cálida o acogedora. Clara entendió en ese momento algo que nunca había pensado antes. Eduardo vivía solo. La casa era grande, perfecta, fría, tal como él había sido durante tantos años. Por alguna razón, eso le provocó una sensación extraña en el pecho. Tal vez él no era tan invulnerable como ella creía. Durante el almuerzo, Eduardo se esforzó por mantener la conversación ligera. Las niñas hablaron sin parar, emocionadas por todo. Clara, en cambio, se mantuvo reservada, pero poco a poco la barrera se fue desmoronando. Hubo risas, pequeños momentos de complicidad, y Clara se sorprendió a sí misma disfrutando la tarde, hasta que Alice, con su inocencia, hizo la pregunta que cambió el aire de la habitación. «Bobo, ¿por qué no viviste con papá?». El silencio se hizo pesado. Eduardo se tensó. Clara miró a su hija con el corazón encogido. Ana, que entendía mejor las emociones de los adultos, sintió el cambio de ambiente y bajó la mirada a su plato. Eduardo no desvió la mirada, pero se tomó su tiempo antes de responder. «Porque cometí errores». Clara sintió un escalofrío. Nunca había oído a Eduardo admitirlo en voz alta. «Tu papá y yo discutimos mucho», continuó. Alice parpadeó. «Y luego lo arreglaron». Eduardo tragó saliva. «No, y cuando quise hacerlo,
Ya era tarde. Alice frunció los labios, pensativa. Pero ahora no es tarde, ¿verdad? Eduardo parpadeó, sorprendido por la pregunta. Y en ese instante, Clara vio algo en sus ojos. Por primera vez, parecía un hombre con arrepentimiento real. Un hombre que entendía lo que había perdido. Clara miró a sus hijas y suspiró. Tal vez, después de todo, tal vez no era demasiado tarde. Después del almuerzo, Clara llevó a las niñas de regreso a casa. El trayecto en auto con Eduardo fue inusualmente silencioso. No hubo discusiones. No hubo comentarios sarcásticos. No hubo tensión. Solo una sensación extraña en el aire. Clara miraba por la ventana, sin saber exactamente qué pensar. Lo que Eduardo había dicho en la mesa, cometí errores. Esas palabras seguían resonando en su cabeza. Por primera vez, él había admitido su culpa sin excusas. ¿Realmente estaba cambiando? Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila de sus hijas. Por años, había construido un muro alrededor de su corazón. Había aprendido a sobrevivir sola, a no confiar en nadie, a protegerse. Pero ahora, ese muro estaba empezando a desmoronarse, y eso le aterraba, porque si bajaba la guardia y Eduardo volvía a fallarle, ¿cómo volvería a levantarse? Cerró los ojos y suspiró. No tenía respuestas, pero algo dentro de ella le decía que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, Clara hizo algo que nunca había pensado hacer. Después del trabajo, tomó un taxi y fue al cementerio. No le dijo nada a Eduardo, no le dijo nada a nadie, solo necesitaba estar ahí. Cuando llegó frente a la tumba de Tiago, su corazón se encogió. No venía con tanta frecuencia como debería, pero esta vez no podía evitarlo. Se arrodilló frente a la lápida y pasó la mano por el mármol frío. Hoy lo vi admitirlo, Tiago. El viento sopló suavemente. Dijo que se equivocó. Clara sintió lágrimas ardiéndole los ojos. No sé si puedo creerle. No sé si debo. Silencio. Ella cerró los ojos con fuerza. Pero las niñas ya lo hicieron, y no sé qué hacer con eso. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Ojalá estuvieras aquí para decirme qué hacer. Pero Tiago no estaba. Y ahora, ella tenía que decidir por sí misma. Esa noche, Eduardo Monteiro también tuvo una inquietud que no pudo ignorar. Después del almuerzo con Clara y las niñas, algo dentro de él se removió. No era culpa, no era arrepentimiento vacío. Era una necesidad de enfrentar lo que había evitado por años. Así que hizo lo que nunca antes se había permitido hacer. Tomó su auto y condujo hasta el cementerio. Cuando llegó, se quedó de pie frente a la tumba de Tiago. Miró el nombre grabado en la piedra: Tiago Vasconcelos Monteiro, su hijo, el hijo que perdió mucho antes de su muerte, el hijo que alejó con su orgullo, el hijo que se fue sin mirar atrás y que nunca volvió. Eduardo sintió el peso del silencio. Por primera vez en muchos años no había contratos que firmar, no había negocios que atender, no había excusas. Solo estaba él y la tumba de su hijo. Fui un mal padre, murmuró, su voz áspera por la falta de costumbre de decir esas palabras en voz alta. El viento sopló suavemente. Eduardo tragó saliva. Dejé que mi orgullo me separara de ti. Dejé que mis reglas fueran más importantes que mi propia familia. Las palabras dolían, pero era la verdad. Apretó los puños y cerró los ojos. Clara es fuerte, ha hecho lo que yo nunca supe hacer, proteger a una familia, suspiró con pesadez. Y nuestras hijas, corrigió, tus hijas. Un escalofrío le recorrió la piel. Son maravillosas. El silencio lo envolvió. Eduardo bajó la mirada y pasó la mano por la lápida. Tal vez sea tarde para nosotros, hijo. Se quedó en silencio por un momento, pero luego, con voz firme, añadió: pero no es tarde para ellas, porque esta vez no me alejaré. Y por primera vez en su vida, Eduardo Monteiro realmente lo sintió.
No era una promesa vacía, no era un intento de redención, era una decisión, y esta vez no la rompería. Los días siguieron pasando. Eduardo continuó acercándose a Ana y Alice sin forzar nada, con pequeños gestos, con su presencia constante. Clara, aunque aún desconfiaba, ya no lo veía como una amenaza, pero el miedo seguía ahí. Miedo de que, en cualquier momento, él volviera a ser el mismo hombre de antes. Miedo de que si ella terminaba confiando en él, lo perdería otra vez. Pero entonces la vida le puso una prueba. Una tarde, mientras Clara trabajaba en la oficina, recibió una llamada de la escuela de Ana y Alice. Señora Vasconcelos, su hija Alice ha tenido un accidente en el patio. El corazón de Clara se paralizó. ¿Está bien? Se golpeó la cabeza al caer y está algo mareada. Hemos llamado a una ambulancia. Clara sintió la sangre huir de su rostro. «¡Voy para allá!». Salió corriendo de la oficina sin importarle nada más, pero en la puerta del edificio encontró a Eduardo esperándola en su auto. «Sube», dijo con una calma que ella no tenía en ese momento. Clara no preguntó cómo lo sabía. No tenía tiempo para discutir. Entró al auto y Eduardo aceleró. Cuando llegaron al hospital, Clara bajó corriendo. Las manos le temblaban. Su corazón latía como un tambor. Cuando entró a la sala de emergencias, vio a Alice en una camilla, con un pequeño vendaje en la frente. Ana estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Cuando Alice vio a su madre, su cara se iluminó. «¡Mami!». Clara corrió y la abrazó con fuerza. «Dios mío, mi amor, ¿estás bien?». Alice asintió con una sonrisa tímida. «Me dolió un poquito, pero el doctor dijo que estoy bien». Clara besó su frente con ternura, tratando de contener el llanto. Eduardo se quedó de pie, a un lado, sin interrumpir. Pero Alice lo miró y extendió la mano hacia él. «Bobo, ven aquí». Eduardo parpadeó sorprendido. Clara también. Pero él no dudó en acercarse. Tomó la pequeña mano de su nieta con delicadeza. Y por primera vez, Clara lo vio de verdad. Ya no era el hombre frío de antes. Ya no era solo un empresario sin emociones. Era un abuelo que realmente estaba ahí para sus nietas. Y en ese momento, Clara entendió algo. Tal vez el pasado nunca podría cambiarse, pero el presente sí. Y Eduardo estaba demostrando que no iba a irse otra vez. Alice fue dada de alta esa misma noche. El golpe no fue grave, pero los médicos recomendaron reposo y observación por unos días. Cuando llegaron a casa, Clara acostó a sus hijas con cuidado, dándoles un beso en la frente. Ana y Alice se quedaron dormidas de inmediato, pero Clara no podía dormir. Había sido un día demasiado intenso. Así que salió al balcón, y allí estaba Eduardo, sentado en su auto, aún estacionado frente al edificio. No se había ido, no la había dejado sola en este momento difícil, y eso lo cambió todo. Salió sin pensarlo, bajó las escaleras y se acercó al auto. Eduardo bajó la ventanilla y la miró en silencio. Por primera vez, Clara no tenía ganas de discutir. «Gracias por quedarte», dijo en voz baja. Eduardo asintió lentamente. No tenía intención de irme. Clara sintió un nudo en la garganta, porque lo sabía, porque por primera vez en su vida, Eduardo estaba ahí cuando lo necesitaban. «No eres el mismo hombre de antes». Eduardo soltó una leve risa sin humor. «Me costó demasiados años darme cuenta de que el hombre que fui no merecía nada de esto». Clara se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. «¿Por qué lo haces?». «Porque es lo correcto. ¿Y si un día decides que ya es suficiente?». Eduardo la miró con seriedad. «Clara, yo no me voy a ir». Las palabras le golpearon el pecho. No eran promesas vacías, no eran excusas, no eran intentos de redención. Era la verdad. Y Clara finalmente lo creyó. Por primera vez en muchos años bajó la guardia, y cuando Eduardo la miró una vez más, Clara no sintió miedo, solo sintió paz. Los días siguientes fueron distintos. Por primera vez, Clara no se sentía sola. Por primera vez,
Eduardo Monteiro no era una sombra del pasado, sino una presencia real en su vida y en la de sus hijas. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Clara seguía siendo cautelosa. Eduardo seguía aprendiendo a ser una persona diferente. Pero por primera vez estaban intentándolo juntos. Un mes después del accidente de Alice, Eduardo invitó a Clara y a las niñas a cenar en su casa. Clara aceptó sin dudar, no porque sintiera que le debía algo, no porque estuviera obligada, sino porque ahora era diferente. Ahora confiaba en él. Esa noche, cuando Alice y Ana corrieron a abrazar a su abuelo, cuando Clara se sentó a la mesa sin tensión, cuando Eduardo las miró con un brillo nuevo en los ojos, supieron que algo había cambiado para siempre. Ya no eran extraños unidos por el pasado. Eran una familia, con cicatrices, sí, con un pasado difícil, sí, pero con un presente lleno de segundas oportunidades. Porque al final, la vida siempre nos da otra oportunidad. Solo tenemos que tener el valor de aceptarla. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez te has reencontrado con alguien que creías perdido para siempre? Cuéntanos tu historia y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos como este. Gracias por acompañarnos hasta el final.